El deseo de Dios es que tú des al 100%, y ese es el deseo de nuestra alma también. Por eso la iglesia se encuentra en acción, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, con alegría y liberalidad, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará, porque Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre, Dios ama al dador alegre. Entonces dad y se os dará. Vacías y con la ofrenda que traigo hoy, yo doy testimonio que Dios me ha bendecido y me bendecirá mucho más y me bendecirá. Tu promesa es que nos abrirás las ventanas de los cielos y también derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. Oh, cuán alegre me siento hoy, porque no me presento a Dios con mis manos vacías y con la ofrenda que traigo hoy. Yo doy testimonio que Dios me ha bendecido y me bendecirá mucho más y me bendecirá, y me bendecirá. Con alegría vengo ante Dios y traigo mi ofrenda a Él, y me siento tan feliz que de lo que Él me ha dado le doy a Él. Oh, cuán alegre me siento hoy, porque no me presento a Dios con mis manos vacías y con la ofrenda que traigo hoy. Yo doy testimonio que Dios me ha bendecido y me
me bendecirá mucho más, y me bendecirá. Tu promesa es que nos abrirás las ventanas de los cielos y también derramarás bendiciones hasta que sobreabunden. Oh, cuán alegre me siento hoy, porque no me presento a Dios con mis manos vacías y con la ofrenda que traigo hoy. Yo doy testimonio que Dios me ha bendecido y me bendecirá mucho más, y me bendecirá, y me bendecirá. Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que cada domingo se están añadiendo para escuchar la palabra de Dios. No es casualidad, hermanos, no, es que Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere transformar, Dios quiere que seamos diferentes en este nuevo año que empezamos nosotros. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema que ya les había dicho que quería enseñarlo, y es el diezmo. Y le he puesto como título el diezmo, camino a la abundancia. Ese es, porque si yo le doy a Dios, Él me da. Si no le doy a Dios, Él no me da, hermanos. Esa es una regla. Eso lo estableció Él, Dios lo estableció. Entonces vamos a hablar sobre el diezmo. Vamos a decirle al Señor que aquí estamos. Padre lindo y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Un nuevo domingo, Señor. Estamos escuchando tu enseñanza, Señor, porque cada domingo tú nos traes algo de refrigerio, que lo necesitábamos, que lo anhelábamos. Hoy es una enseñanza, Padre lindo, para ponerla en práctica, Papito Señor. Necesitamos que nos ayude, mi Rey. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú venga a nuestros corazones y nos llene de tu paz, nos llene de tu gloria y de tu amor para poder entender su palabra. Entonces, vamos nosotros a verla hoy. Dios habla en términos de abundancia de vida buena, suficiente para cualquier necesidad. Si confiamos nosotros en Él, por eso, hermanos, debemos dar a Dios el primer lugar para darnos cuenta de lo que Él hace y darnos cuenta de lo que Él nos pide. Él nos pide y Él hace. Jamás podremos superar a Dios en generosidad, estemos seguros. Dios es el único generoso porque es el dueño de todas las cosas. No lo podemos superar en generosidad. Jesús les habló diciendo, mire lo que nos habla hoy a nosotros. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, enseñándoles, mire lo que nos va a enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire de bello el Señor. Sean obedientes. Guarden todas. Él no nos dice que a medias, no, todas. Guarden todas las cosas que yo le he mandado. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando usted, hermano, piensa en sus finanzas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Piensa en lo que tiene o en lo que le falta? ¿O en sus deudas? ¿O piensa en cómo mejorar sus finanzas? Y en esto, ¿qué es lo primero que a uno se le viene a la mente? Sus deseos, sus necesidades. Muchas personas tienen problemas financieros en su vida. Pueden ser
por desempleados, porque no han encontrado un empleo. Otras veces es la mala administración. Y en tercer lugar, la falta de planeación. Entonces, al unirse en estas tres cosas, surgen problemas económicos graves. Entonces, al pensar cómo están sus finanzas hoy, de todas las preguntas que hemos hecho, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto me hace falta? ¿Qué puedo hacer para mejorar lo que debo hacer? Sincera y francamente es obedecer la palabra de Dios. Cuanta más necesidad económica, oiganlo bien, hermanos, cuanta más necesidad económica nosotros tengamos, entonces el obedecer la palabra de Dios y serle fiel, con eso hay. Vamos a empezar con este primer versículo que lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Miremos, hermanos. En el capítulo 6 y el versículo 38 nos dice Dios: dad y se os dará. ¿Qué es lo primero que nos habla Dios? De. Usted quiere tener, de. Aquí nos dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muy clara la palabra de Dios. Nos dice: dad para ayudar, de lo que tiene que dar, y yo le daré. Pero que lo que usted sea una medida rebosante, que sea buena, apretada, que le quepa. No hay que medio cojo y doy. No, Él nos está hablando de cómo apretada, remecida y rebosando, dice, sí. Y termina el versículo diciéndonos: con la misma medida que usted da, con esa medida se le vuelve a dar. ¿Cómo quiere dar usted, hermano? Muy poquito, se le devolverá muy poquito. ¿Quiere más? Se le dará más. Si yo le doy a Dios, Él me da, y me lo está diciendo aquí en su palabra, que la medida debe ser bien llena, rebosada, apretada, y que tiene un porqué en el versículo, la palabra de Dios que dice: con la misma medida que da, así va a recibir. Hasta ahora vamos entendiendo, ¿no es cierto, hermanos? Porque mío es el mundo. En el Salmo capítulo 50 y versículo 12 nos dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Mire lo que nos dice Dios. ¿Será que Él nos va a decir cuando tiene hambre para ver qué le podemos dar? No. Porque mío es el mundo y su plenitud. Ahí nos está diciendo el Señor: porque mío es el mundo. Ninguno de nosotros refutaríamos esa verdad, que Dios es el creador y el dueño de todo. Nosotros no somos dueños, solo somos administradores, hermanos, mayordomos. Así tenga usted mucha plata, hermano, sea dueño de una gran riqueza. Eso no es tuyo, hermano, eso es de Dios. Y aquí nos dice que somos administradores y mayordomos del Señor. Él lo ha puesto en nuestras manos, ya sea dinero o sea recursos, casas o otra cosa que sea que nosotros tengamos. Tenemos esta responsabilidad de administrar. Aquí es donde empiezan los problemas. Las personas se meten en aprietos financieros solo pensando en el dinero, como si verdaderamente les perteneciera, que se les abre la boca y dicen: en mi casa, mi finca, mi yate, lo dicen ellos, con esa manera que lo hablan. Mi profesión. Hablan como si fueran el dueño de ese dueño, pero resulta
¿Que dónde queda Dios, hermanos? ¿Dónde queda Dios en todo esto? Él es el dueño de todo y tiene derecho para decirnos cuánto de lo que nos da, que es el 100%, porque Él no lo da todo, Él no lo da todo, que es el 100%. Nosotros debemos darle a Él una décima parte, el diezmo. Vamos a empezar nosotros a hablar del diezmo por el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué es la décima parte, hermanos? Si a mí me dan 100,000 pesos de trabajo, de lo que sea, le debo de dar a Dios 10,000 pesos en la décima parte, 10,000 pesos. Y yo me quedo con 90, que cuando yo le doy a Dios los 90, el Señor me bendice a mí los 90 que me quedan. Perdone, cuando yo le doy a Dios los 10,000 pesos. Si gano 500, ¿cuánto tengo que darle? 50,000 pesos. Y me queda la otra plata para lo que necesite. Nosotros sabemos que la plata ahorita no alcanza. Pero miremos el libro de Malaquías, donde el Señor le habla a su pueblo Israel. En Malaquías, en el capítulo 3, vamos a estudiarlo del versículo 8 al versículo 12, que nos dice: ¿robará el hombre a Dios? Mire la pregunta que hace. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, le dice al pueblo, me habéis robado. Y entonces ellos les contestan ahí mismo, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. En este primer versículo el Señor le dice a su pueblo que le ha robado a él. Y ellos preguntan, ¿pero nosotros qué le hemos robado? ¿Qué tenemos? Y él dice, me han robado los diezmos y las ofrendas. Ahí se lo dice muy claramente. Y mire el versículo que sigue. Malditos sois. Mire que cuando no damos somos malditos. Malditos es que lo que nosotros tenemos se disminuye. Si yo siembro, no se da la cosecha bien todo. En ese sentido es la maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahí le estaba hablando a todo el pueblo de Israel que le había robado. Y en el versículo 10, mire la orden. Traed todos los diezmos al alfolí, a la iglesia. Sí, ahí es donde yo debo de llevar los diezmos al alfolí. Y que haya alimento en mi casa. Dice, para mi casa, la iglesia es la casa del Señor. Allá hay mucha necesidad. Allá el pastor sabe quiénes tienen, quiénes no tienen, y él los da. Y sigue diciendo el Señor, ¿qué es esto, hermanos? Probadme. Miren la palabra que utiliza Dios. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que abunde. Que se les quede bien ese versículo 10 de Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunde. El versículo 11 y el 12. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando yo doy el diezmo y le soy fiel a Dios y vivo en el campo, mi sementera va a ser la mejor. Porque aquí me lo está diciendo el Señor, y el Señor no muere.
no miente, dice, reprendo, no va a haber. Si tengo gallinas, no se mueren mis gallinas, se morirán las de los vecinos, le dará la enfermedad a los vecinos, pero a las mías no, porque aquí el Señor me lo está diciendo. Y en el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La gente va a mirar cómo es mi cosecha, cómo es lo que se da, porque tengo una bendición. Aquí encontramos la verdad absoluta sobre el dar, que de la mano de Dios viene todo. Él dice, lo que queremos hacer es que me devuelva una 10ª parte. Dice, lo necesito, nos dice el Señor. No, Él no nos está diciendo que lo necesita. Dios quiere que lo probemos. Ya lo leímos en el versículo 10. Probadme ahora en esto. Empiece a dar si no daba y se va a dar cuenta. Probadme ahora en esto. El Señor quiere que le probemos, que confiemos en Él. Él quiere que probemos lo que Él nos dice aquí. Pruébeme en esto, dice, y verán lo que hará con su provisión para nuestra vida. Es un compromiso darnos todo aquello que necesitamos, que concuerda con su plan, su propósito y su voluntad. Algún mandamiento cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente y falla, entonces por eso es que no viene la abundancia. Como hemos llegado a la presencia de Dios con las manos vacías, ¿cómo vamos nosotros? ¿Con las manos vacías o vamos con las manos llenas? Si queremos bendiciones económicas, démosle a Dios más de lo que nos pide. Probemos, hermano, y van a ver las ventanas de los cielos abiertas y derramando bendiciones hasta que sobre y abunde. A mí me contaron que Colgate, la fábrica de Colgate, no le da al Señor el 10%, sino le da el 90%, le da al Señor. Por eso es que son fábricas bendecidas. Que venga lo que venga y pase lo que pase, venga la pandemia que sea, ellas nunca caen, nunca se derrumban, porque son fieles a Dios. Le dan más de lo que deben darle, decimos. ¿Sabe si le ha dado a Dios los diezmos y las ofrendas hasta hoy? Se lo pregunto, hermano, hermana, yo no lo sé. Cada uno sabe si le ha dado los diezmos. A mí me pagan y separo el 10% que es para él y él me bendice el 90%. Pero si yo no le doy nada, me siguen las deudas. Sigo que no sé qué es lo que pasa, que entre más quiero ahorrar, menos, y que hay veces que no tengo plata, que me hace falta. ¿Por qué? Porque Dios me bendice cuando yo le doy. Ahí sí es requisito, hermano. Por eso, esta es una enseñanza de economía que a la gente no les gusta oír, pero allá cada uno. Si quiere que Dios lo bendiga, pruébelo. Pruebe a Dios, hermano, hermano. Pruebe lo que le está diciendo hoy. Probadme ahora en esto, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Cómo son esas ventanas de los cielos? ¿Pequeñas o son grandes? Son muy grandes, muy grandes. Aquí entra otro ingrediente muy importante, pegado a la obediencia, que es la fe. Porque yo diezmo por obediencia. ¿Se acuerdan aquella mujer que quedó viuda, que le iban a quitar a sus hijos? Y se fue y le dijo al profeta que qué hacías. Y le dice, ¿qué tiene? No tengo sino un poquitico de aceite. Vaya y haga esto y haga esto y esto. Y obedeció, así como le dijo el profeta, obedeció,
porque aquí debo obedecer como me dice el Señor, que le dé el 5%, que le dé el 1%, que le dé y de pronto lo que me quedó, Señor, perdón, es que no me quedó sino esto. Y nunca le doy completo, nunca le doy completo. Entonces va pegada a la obediencia, va pegada a la fe, porque yo creo y así será. Yo de verdad, hermanos, los reto. Yo fui una persona que después de convertirme al cristianismo no daba los diezmos, hermanos, porque había quedado viuda y no me alcanzaba la plata. Entonces yo sabía que había que dar los diezmos, pero Señor, ¿cómo le doy si no me alcanza? Porque si le doy, no pago la luz. Porque si le doy, no pago los cuadernos de mis hijos que tengo que comprárselos. Uy, cómo Satanás lo enreda a un hermano, le cuento. Pero el día que yo dije no más, hasta aquí llegó. Y era lo primero que hacía. Sacaba el 10% para Dios. Me alcanzara o no me alcanzaba, eso ya no lo miraba. Y Dios empezó a bendecirme. Hermanos, si yo les contara las bendiciones tan grandes, pero tan grandes que he recibido y sigo recibiendo, que la semana pasada tuve una sorpresa muy grande. ¿Quién hace eso? Dios. Solo Dios. Solo Dios. Entonces, otro ingrediente a la obediencia a la fe. La fe dice que debemos tomar la palabra de Dios y verlo actuar. Dios transformará las finanzas cuando le obedecemos. Démosle el privilegio y dejemos actuar a Dios. Así de fácil. Ahora veamos aquí en Romanos 8:32 lo que Él nos está diciendo. El que no escatimó, y qué bello este versículo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero Él primero dio. Dios nos entregó su único Hijo para que viniera a morir por nosotros. Y Él dice, si yo vine a morir por todos ustedes, ¿por qué no les voy a dar lo que necesitan? Pero primero debemos ser obedientes. Si queremos saber cuánto nos ama Dios, cuán generoso es Él, veamos la cruz, lo que Él hizo en la cruz. Él nos dice, si yo no hice esto por su causa, si yo no vine a morir por usted, ¿cómo no haré? ¿Cómo no le daré lo que necesita que haga? Si lo hará, cuando Jesús estuvo en el mundo nos dijo, mire lo que nos dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 10. Ahí nos está diciendo lo que hace el enemigo. Ese sí vino a robarnos la paz. Él vino a hurtar. Él vino a poner en nuestra mente que no lo hagamos. Pero dice el Señor, yo he venido, miremos ese yo he venido, para que tengan vida, hermanos, y tengan una vida en abundancia, no en escasez. Nosotros no somos cristianos para quejarnos que no tenemos y que no tenemos. No, tenemos que pensar que si yo lo obedezco a Dios, mi vida será de abundancia. Jesús nos habla en términos de abundancia, de generosidad, de medida buena, de medida rebosando, suficiente para cualquier necesidad. Si confiamos en Él, démosle a Dios el privilegio de mostrarnos lo que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas, si lo hacemos justamente como Él nos lo pide. Cuando le damos a Dios, es un acto de obediencia. Mire lo de obediencia. Mire también de agradarle a Dios,
porque Él se pone contento cuando nosotros somos obedientes. También cuando le damos, lo honramos y estamos probando sus principios, confiando en Él y dándole la oportunidad de mostrarnos a nosotros lo que hace por nuestras vidas. En segunda a los Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 10, mire lo que nos dice. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dé como tiene ahí en su corazón, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando yo le voy a dar a Dios, no le doy con la tristeza de que me va a hacer falta. Yo le di al Señor y me va a hacer falta en este mes. Dice, no le demos por necesidad. No le dé usted, hermanos, por la necesidad que tiene que devolvérselo. El Señor sabe y conoce nuestro corazón. Y sabe cuando la primera vez que hacemos, que sí de veras pensamos que nos va a hacer falta. Pero ahí viene la bendición de Dios. Sí. Nos dice que demos con alegría, con gozo, porque es para Dios. Es para agradecerle a Él y porque nos da el privilegio de honrarlo, porque ese es un privilegio que lo podamos honrar. Él ha demostrado ser fiel, porque eso debemos hacerlo con gozo, con alegría. Jamás podremos superar a Dios en su generosidad. Hay 4 principios o razones específicas que debemos tener en cuenta al ofrendar. Primero, si yo llevo mis diezmos, con esa parte, sea poca o sea mucha, ayudo a sostener la obra de Dios. Ayudo a sostener la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el lugar, la iglesia, debe estar agradable, tener buenas sillas, que haya quien haga aseo, que si es tierra caliente, los ventiladores, todos los gastos que conlleva sostener el lugar donde se predica la palabra de Dios y se extiende el evangelio. Es un privilegio que le da el Señor de que ayude a sostener su obra. Miremos lo que encontramos en el libro Segunda a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a mirar del capítulo 9, del versículo 9 al versículo 12. Pongámosle atención, hermanos, a lo que nos habla esta palabra de Dios. Él nos está hoy enseñando todo. Mire cómo dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire eso de bello, hermanos. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Estos santos somos nosotros, los de su iglesia. Entonces él dice que cuando se administra bien, se hace bien el servicio, entonces se suple a los santos, a los que necesitan. A mí me consta de mi iglesia que yo sabía que de las ofrendas y del mercado se le daba a gente pobre que no tenía para comer. De las ofrendas de los hermanos de la iglesia se daba. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, ayúdame a sostener la iglesia que yo te sostengo a ti. La otra razón
es para honrar debidamente a Dios. Jamás podremos superar a Dios en generosidad, ya que no podemos hacerlo más sabio a Él porque Él es el sabio. Es preguntarle, Señor, entonces, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Lo que nos lleva al tercer punto. Y en primer lugar dice que solamente lo motiva su amor. Él no necesita la plata de nosotros, hermanos, pero lo que motiva sus dádivas es su amor por nosotros. No tenía que poner un arco iris en el cielo para que nosotros nos diéramos cuenta que no vuelve a haber una inundación y a morir la gente de esa manera. No tiene que hacer muchas de las cosas que Él hace por nosotros, que sencillamente todo eso que Él hace son expresiones de su amor para nosotros. El Señor pide obediencia en los diezmos y ofrendas. Miremos unos versículos que encontramos en la palabra. En Deuteronomio, en el capítulo 26, voy a leerles 2 versículos, el 1 y el 2, que nos dicen: cuando haya entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, ya cuando les va a dar la tierra prometida, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en tu canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. En el Antiguo Testamento le daban de lo que cosechaban, porque eso era lo que tenían. Ellos no tenían puestos, ellos no tenían sueldos. Y hay veces si se demoraban porque era muy lejos, ellos llegaban y llevaban su primicia y la vendían. Y después, cuando iban al pueblo, iban y entregaban lo de sus primicias. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 27 y el versículo 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, o sea, de todo lo que cosechara, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Se lo vuelvo a leer. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Por eso le digo, hermanos, que todo lo que tenemos es de Él. Nosotros lo administramos. No seamos orgullosos que nada tenemos. Nos morimos y nada nos llevamos. Y en Éxodo 23, 19 nos dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Tenían que matarle y sacarle la sangre. Dios les pide de sus frutos, de sus cosechas, de sus animales, que era lo que ellos tenían. La Biblia habla de llevarle el diezmo, de pagar las deudas, y nos habla acerca de dar, enseñándoles un principio bíblico para bendecir su vida financiera. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que bendice abundantemente. Si usted no quiere diezmar, si no quiere llevar, es decisión suya, eso es cosa suya. Pero no ore ni se despeluque pidiendo que el Señor le socorra, porque para esto de plata, lo que yo tengo que hacer es dar, porque desde el primer versículo que estudiamos es: dad y se os dará. Entonces nos dice aquí, en Éxodo 25, vamos a ver 8 versículos, que hay una enseñanza muy buena.
Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere su voluntad, le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. El hijo que abría el vientre, o sea, el primogénito, ese era dedicado al Señor. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mire todo lo que les pide, hermanos. ¿Y por qué oro y plata? Porque cuando ellos salieron de Egipto, esa noche antes de salir, todos los vecinos le trajeron y ellos salieron ricos de allá. Y el Señor ahora le está pidiendo que de toda esa riqueza le traigan para que le construyan un templo, porque Él quiere habitar allá. Cuando le doy a Dios, estoy declarando que Dios tiene en mi vida el primer lugar. Tú eres el primero. En segunda a los Corintios, el capítulo 8 y el versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con pobreza fueseis enriquecidos. No somos pobres cuando estamos en las manos de Dios, hermano, no. Él se hizo pobre siendo rico, pero Él quiere que nosotros seamos ricos. Dios quiere que seamos enriquecidos. Dios tiene un interés que seamos libres financieramente. El Señor nos dice en el libro de Deuteronomio 28, si quieren pueden leerle, que seremos cabeza y no somos cola. Ahí nos dice, ustedes no son cabeza, ustedes son cabeza y no serán cola. Si obedecemos sus mandatos, necesitamos renovar nuestra mente y tomar decisiones para que este año sea diferente, hermanos. Y ahora lo empezamos. La gloria de Dios va en aumento. En Génesis, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7, vamos a mirarlo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mire lo que Dios le dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué miró el Señor con agrado la ofrenda de Abel? Porque escogió de lo mejor de su ganado, porque era para sacrificárselo a Dios. Pero Caín no. Caín trajo de su cosecha y le trajo al Señor, pero dice que él no la miró con agrado, porque él tenía que haber buscado un animal para sacrificárselo a Dios. Y por eso Dios
no aceptó la ofrenda de él. Hacer lo que es correcto, la ofrenda de Abel fue aceptada porque él hizo como lo pidió Dios y Caín no. Dos tipos de personas en Abel y Caín. En Abel y Caín. Abel escogió lo mejor para Dios. Caín trajo de los frutos de la tierra y no aceptó Dios porque la ofrenda era con derramamiento de sangre. Dar el diezmo es devolverle a él lo que le pertenece, porque al fin y al cabo todo es de él, todo es de Dios, ¿sí? Dios mira nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra actitud. ¿Cómo estamos en cuanto a ídolos? Porque alguna vez nuestro dinero puede convertirse en un ídolo en nuestras manos sin darnos cuenta. En Proverbios 3, versículo 9 y 10 nos dice, honra, mire que lo honramos, hermanos, cuando nosotros damos el diezmo. Aquí nos lo dice en la palabra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando yo honro a Dios y le traigo las primicias y le doy de todo lo primero, entonces Él dice que Él viene y me llena los graneros. Allá como en el versículo 10 que nos dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. En Romanos 11:16 nos habla, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Lo que damos de las primicias dice que de lo que queda, entonces también será bendecido lo restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Cuando yo tengo a Dios en el primer lugar, la primicia es lo primero que nos llega y que Dios nos da. No es fácil dar el diezmo, hermanos, porque si lo doy, me hace falta para cubrir mis necesidades. Pero Dios me lo está pidiendo, me lo enseñó, porque si no sabía que debía de dar el diezmo, hoy ya lo sé. Y que ese 90% restante que me queda en mis manos, entonces Él me lo bendice. Él me lo hace alcanzar. Y no sé cómo, pero lo hace Dios. Es la bendición. Si no lo hago, sigo prestando porque no me alcanza. No hay bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios es que lo multiplica. Dios no suma, siempre lo multiplica. Esa es una ley espiritual que Dios estableció con los diezmos y las ofrendas. Jesús es especialista en multiplicar hermanos. En un momento dio a comer a 4,000 personas y después a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Jesús siempre multiplicó y tendrá una respuesta para nuestros diezmos y ofrendas. El diezmo es la única área en que los cristianos son invitados a probar a Dios. Cuesta darlo, pero es la única área en toda la Biblia que Dios permite que lo probemos. El diezmo habla de lo que hay en mi corazón. Que vuelvo a leerles Micaías. Perdonen, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Quiero que se queden con esta enseñanza. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y me derramaré
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. No se puede servir a Dios y al dinero. En Mateo 6:21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aquí es como una conclusión. ¿En dónde está su tesoro? ¿Dónde lo tiene? ¿En dónde? En el dinero. En el diezmo encontramos una manera de decirle a Dios, tú eres el primero, mi rey, tú eres el principal. Quiero que ocupes el primer puesto en mi vida. Y cuando nosotros entregamos a Dios lo que corresponde, a Él hará, porque Dios no miente. Yo quiero terminar recordando lo que le pasó a Jacob. ¿Se acuerdan? Que era Jacob y Esaú los hermanos. Pelearon porque el papá bendijo a Jacob y Esaú dijo que lo iba a matar y se fue. Y entonces él caminando llegó y cogió una piedra que dice que la cogió y la puso de cabecera y soñó con una escalera y que ahí subía y bajaba el Señor. Y cuando amaneció, dijo, de verdad que este lugar es santo. Y allí hizo Jacob un voto. Eso está en Génesis 28 y el versículo 20. Que hizo Jacob un voto y dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta pues piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice, todo lo que me dieres, dice ese día, que iba él. Jacob iba con lo que llevaba puesto y una mollita en una vara que le hacían. Ustedes habrán visto esos dibujos. Era todo lo que llevaba Jacob, no llevaba nada. ¿Sí? Pero se fue, trabajó, hizo plata, el tío le cambió 10 veces el salario, pero encontramos en el capítulo 32 que él se devuelve, pero se va a encontrar con el hermano Esaú y le tiene miedo porque él había jurado que lo mataba. Entonces dice él, pasé solo con mi cayado, mire cómo reconoce él cómo pasó. Pasé solo con mi cayado y ahora estoy sobre 2 campamentos. Volvía muy rico y cuando se fue a encontrar con su hermano Esaú, mire lo que le manda, hermanos, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas, 40 vacas, 10 novillos, 10 asnos y 10 bueyes. Se devolvía Jacob rico, muy rico, cuando pasó sin nada. Yo, hermanos, los reto a que prueben a Jehová los que no han dado hasta ahora sus diezmos y que Dios siga bendiciendo a los que no le faltamos. ¿Qué nos enseñó hoy el Señor? Primero, aprendimos que debemos darle a Dios el diezmo, las ofrendas y las primicias. En el libro de Malaquías nos lo enseñó. Traer todos los diezmos al alfolí, nos dice, allá ya se lo dice, dice, y que lo prueben. Probadme en esto, dice él, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Cuarto, nosotros no damos los diezmos, si no se los damos, le robamos a Dios. Y entonces Él los maldice. Esta maldición es escasez en la casa. La plata no alcanza. 5. Si nosotros somos fieles
y le damos los diezmos, Él reprende al devorador y el fruto, la siembra de nuestra tierra será la mejor. 6. Cuando obedecemos a Dios y le damos los diezmos, somos bienaventurados, somos tierra deseable, nos lo dice Jehová de los ejércitos. Y 7. Hermanos, el Señor nos dice que lo probemos. Si usted no le ha empezado a dar los diezmos, hágalo y verá la respuesta de Dios. Vamos a darle gracias, hermano, les cuento. Siento un descanso por haber enseñado esta parte que hacía falta que la iglesia supiera, porque hay muchos que de pronto ni lo sabían. Pero a partir de ahora, el diezmo separaremos para Dios. Padre lindo, gracias. Gracias, Padre Santo y perfecto. Gracias porque tú nos dices que le habíamos robado. Y eso era cierto, Señor. Le estábamos robando los diezmos y las ofrendas. Pero tú nos dices hoy que lo probemos, porque si nosotros somos fieles y le traemos los diezmos y las ofrendas, tú dices que va a abrir en mi reino, dice, las ventanas de los cielos. Miremos esos cielos como son de grandes, así son las ventanas. Y tú vas a derramar sobre nosotros bendiciones que nos sobren y que nos abunden. No habrá nada que se dañe en la casa. Todas las cosechas se darán. Seremos bendecidos, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, mi Rey, a entender su palabra y a decirle que de hoy en adelante, Señor, en este mes de febrero que empezamos, vamos a darle el diezmo a ti. Gracias, Padre lindo, por sus bendiciones. Gracias, Padre amado. Te amamos y te adoramos. Voy a hablarles de la Santa Cena, como todos los domingos lo enseño, pero ya sabían que hoy la predicación fue sobre eso. ¿Por qué les recalcaba? Nos dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo honramos. Padre lindo, Señor, gracias porque te hemos venido honrando. Gracias porque tú has sido el primero en nuestras vidas. Gracias porque hemos dado los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, por las bendiciones. Gracias, Papito Señor. Gracias porque de la bendición que la iglesia tenía, de esa plata, mi Rey, pudimos dar una silla de ruedas a un joven que no tenía piernas. Papito Señor, es de tu plata y tú quieres que lo hagamos para eso, para darle a aquel que necesita. Gracias, Señor. Gracias, Padre lindo. Bendiga a todas las personas que lo hacen. Continúe bendiciendo. Y de ahora en adelante, toca el corazón para que todos lo hagamos. Bueno, hoy es primer domingo del mes. Entonces ya sabemos que el primer domingo del mes hay Santa Cena. Aquí tengo el vino y tengo el pan para hacerlo juntamente con ustedes. Espero que lo hayan tenido, que se hayan acordado. Acuérdense, primer domingo de cada mes, anoten ahí en el almanaque o donde tengan Santa Cena. Esta está en Primera a los Corintios, en el capítulo 11 y del versículo 20 al 26, que nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es repartido. Haced esto en memoria mía. Tomemos el pan, hermanos, y comámoslo en el nombre de Jesús.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos, hermanos, de la copa. Padre lindo, gracias. Gracias, Padre celestial, por invitarnos hoy a tu mesa, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú nos diste, Señor, tu cuerpo flagelado. Nos diste tu sangre, papito Señor. Y tú quieres que este pan y esta copa que acabamos de tomar, la muerte del Señor, anunciemos hasta que tú vengas, hasta la segunda venida. Pero tú antes va a venir por su iglesia, va a venir el arrebatamiento. Gracias, Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias, Padre Santo. Se lo entregamos. Gracias, hermanos, por su asistencia. Gracias. Que el Señor nos bendiga en esta semana, nos acompañe hasta que nos veamos de hoy en 8, si Él lo permite, si Él no ha venido por nosotros. Estaremos aquí escuchando la palabra. Bendiciones, hermanos. Una semana llena de la presencia de Dios. Amén y amén. La bendición de Cristo la disfrutamos hoy. El diezmo y la ofrenda a Cristo yo le doy, pues lo devuelvo siempre con fe y con amor. Pues Cristo me ha salvado, me da fuerza y valor. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Si Cristo ha prometido, hay que confiar en Él. Él quita el egoísmo que hay en nuestro ser. Para salvar a otros es una bendición, y así llevar al mundo la gracia y el perdón. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor. Yo tengo paz y soy feliz cuando devuelvo el diezmo aquí. Con mucha reverencia devuelvo a mi Señor el diezmo y la ofrenda como un acto de amor, pues Él ha prometido de todo corazón, y ahora yo disfruto de su gran bendición. Se siente paz y bendición cuando honramos al Dios de amor.